ofrecer la posibilidad de presentar estos libros aquí en la Metalibrería y bueno, y de desarrollar el que es el primer acto, la primera actividad del simposio que hemos organizado, Juan José Tamayo y yo, sobre el pensamiento de Ellacuría, bueno, y que se va a desarrollar mañana y pasado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá. Y bueno, y el primer paso, ¿no? El primer acto es precisamente, ¿no? Esta presentación de 3 libros recientes publicados sobre la figura, sobre la obra de Ellacuría. Y bueno, eh, yo entiendo que lo suyo es que tú mismo presentes a los demás miembros de la mesa, ¿verdad? Una vez que yo ya he hecho la introducción y que ya se desarrolle la presentación Muy de bien, manera... de acuerdo. Muchas gracias, José Manuel. Desde hace ya bastantes años, José Manuel y yo somos pareja, de hecho, académica. Pues yo creo que se cumple este año el 18 aniversario, ¿verdad? El año 2005 nos encontramos en una cola para un gran congreso sobre el Zubiri en El Salvador y de entonces para acá, con una interrupción de separación de 6 o 7 años, porque él fue un correcaminos, pero al final nos encontramos y hemos conseguido pues esta propuesta de un gran congreso internacional sobre la figura de Ignacio Ellacuría, que consideramos que no es suficientemente conocido y tampoco reconocido en el ámbito español, cuando él es español de origen e hispano-salvadoreño. Y el primer acto que queremos hacer es esta presentación. En realidad, la presentación de un libro es una fiesta, porque hasta el momento de la presentación pues el autor o la autora no tiene cara, no tiene imagen, no es identificada más que por la lectura, y cuando se celebra la presentación pues tenemos el disfrute de saludarnos, de conocernos, de compartir experiencias, de en la firma pues de preguntarse y mutuamente. Y en este caso pues es bastante atípico que se presenten 3 libros en una sola presentación, pero nos parece que merece la pena porque son, creo, los 3 libros más recientes que se han publicado sobre Ignacio Ellacuría. El primero es Hacerse cargo de la realidad, sobre la teología política de Ignacio Ellacuría, y ha sido escrito por el doctor y profesor Javier López de Goicoechea Zabala, que es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Derecho por la UNED. En este momento él es profesor en la Facultad de Derecho y en el Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense. Pero quizás lo que me interesa más destacar es su vinculación con la UCA, la universidad que creó Ignacio Ellacuría a mediados de la década de los 60, y sobre todo los cursos que ha dictado desde hace bastante tiempo. En algún momento nos hemos encontrado en la casa de huéspedes sobre Ignacio Ellacuría. Y creo que es una obra, a mi modo de ver, yo ya hice la reseña en su momento, una obra muy completa y al mismo tiempo rigurosa y enormemente asequible, ¿no? Y bueno, pues él es el que nos va a ofrecer las claves de lectura de este libro. El segundo libro que vamos a presentar, que creo que tiene una estética maravillosa, y el tacto, de todas las maneras, que es como a mí me entra el interés por los libros, no puede ser más atractivo. Es el libro Ignacio Ellacuría, Fraternidad Solidaria, de Marcela Brito de Buter. Este es uno de los primeros libros de una colección que está publicando el Herder sobre pensadores latinoamericanos y del Caribe. Bueno, Marcela Brito es licenciada en Filosofía por la UCA, la Universidad de Ignacio Ellacuría, y doctora en Filosofía por la Universidad Católica Pontificia de Valparaíso, y al mismo tiempo pues ha hecho una carrera
meteórica porque inició muy pronto estos estudios y estas investigaciones y en este momento es catedrática de filosofía en el Departamento de Filosofía de la UCA y al mismo tiempo también la directora del doctorado y la maestría en filosofía latinoamericana dentro de la misma universidad. Es la primera vez que viene a España, estamos encantados de acompañarla y de acogerla y sobre todo de escucharla. Yo la he escuchado en otros momentos en El Salvador, pero creo que su voz presentando Ignacio Ellacuría en este espacio y en este ámbito pues tiene una relevancia especial. Así que muy agradecido a todas y todos ustedes por acompañarnos en esta fiesta de presentación y doy la palabra a Javier López Goicoechea. Pues muchísimas gracias, Juanjo, y muchísimas gracias a esta Casa del Libro, que siempre que venimos por aquí picamos algún libro porque es difícil salir sin algún libro en la mano, porque los filósofos somos así. Y gracias a Meta Librería por esta oportunidad de presentar estos dos libros en este caso y también el de Juanjo y José Manuel Romero, que son dos o tres libros en este caso que demuestran que el congreso que mañana se abre, y esto es un preámbulo a ese congreso en la Universidad de Alcalá, gracias a la coordinación y auspicios de José Manuel y de Juan José Tamayo, pues el título que tiene ese congreso, El pensamiento vivo de Ignacio Ellacuría, pues este preámbulo que tenemos hoy aquí, el placer de compartir, creo que es la mejor demostración de que ese pensamiento en efecto está vivo, ¿no? Él murió hace ahora, va a cumplirse 33 años, pero a pesar de, digamos, como ha dicho muy bien Tamayo, un cierto olvido, ¿no?, de su pensamiento y su filosofía, yo voy a decir también algo al respecto de eso después. Creo que, sinceramente, creo que esta demostración de tres libros en prácticamente un año, como novedades editoriales en torno al pensamiento de Ellacuría, no de Zubiri, sino de Ellacuría, creo que demuestra que el congreso que abrimos mañana sobre el pensamiento vivo de Ignacio Ellacuría, en efecto, se corresponde con la realidad. Con lo cual creo que es un motivo para todos los ellacurianos aquí presentes, pues de satisfacción y realmente de un cumplimiento, de un deseo cumplido, habrá que decir, ¿no? En mi caso, como bien ha dicho Juanjo, este libro nace en la UCA, nace en El Salvador, hace ya mucho tiempo, ¿no? Yo desde el año 2002, ya se han cumplido 20 años, la última visita, gracias a Marcela Brito, fue en agosto, con la que compartimos allí esa semana en El Salvador. Gracias a los auspicios y en fin, un pequeño homenaje a su memoria de que entonces era decano de la facultad y director del doctorado y maestría en filosofía latinoamericana, Héctor Samor, me llevó allí hace ya 20 años para impartir diferentes cursos sobre lo que yo me encontraba más cómodo, más cercano a la filosofía. Como ha dicho Juanjo, mi dedicación actual pues es al derecho, más bien, pero como formado en filosofía en Salamanca, pues siempre he intentado mantener vivo el estudio, la reflexión y la publicación en la medida que podía de cosas de filosofía más cercanas a mi campo, que evidentemente en este caso es la filosofía política, ¿no? Y allí impartí varios cursos de pensadores políticos, de sistemas políticos y demás contemporáneos e históricos también. Y en todas las visitas, Héctor Samor siempre me insistía: Javier, tienes que leer a Ellacuría, Javier, tienes que leer a Ellacuría, Javier, tienes que leer a Ellacuría, porque te va a gustar, te va a apasionar y te va a sorprender. Y Javier, que soy yo, pues en uno de esos viajes a El Salvador se trajo toda la obra de Ellacuría en la maleta, ¿no? Pagando aduanas y estas cosas, ¿no?, a Madrid, y poco a poco empecé a leer a Ellacuría en sus textos, en sus libros, escritos políticos, teológicos, universitarios y todo lo que compone, digamos, la obra extensa de este gran pensador vasco-salvadoreño, si podemos decir así. En esta lectura, Héctor Samor tenía razón porque después de haber dictado muchos cursos allí sobre diferentes, en fin, pensadores y sistemas políticos, digamos, contemporáneos, me encontré con un pensador genuino, un pensador con una raíz muy profunda en su pensamiento social y político. Evidentemente Zubiri estaba detrás de ese pensamiento, de esa radicalidad del pensamiento de Ellacuría. Y me encontré con otra sorpresa, ¿no?, porque
Leyendo a Yacuría todos estos años pasados, hasta que dio a luz este libro, iba entendiendo, comprendiendo que Yacuría estaba pensando y escribiendo, años 70 y 80, hasta su asesinato, en un tiempo absolutamente fértil de la filosofía política. Después de quizás el derrumbe de los grandes sistemas metafísicos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, con Heidegger, digamos, a la cabeza, y a pesar de la excepción hispana con Zubiri, que después Marcela seguramente hará relación a la misma, es verdad que el pensamiento práctico, la filosofía práctica, la ética y la política tuvo un inmenso desarrollo en los años 70 y 80. Estamos hablando de figuras estelares como John Rawls, como Habermas, como Dahrendorf, como Balzer, como Amartya Sen, Buchanan, en fin, y un largo elenco de grandes pensadores políticos o de lo político que irrumpen con un pensamiento fuerte, muy fuerte, en la década de los 70 y 80, misma década en la cual Yacuría está ahí en El Salvador, pensando y escribiendo todo lo que nos legó. Esa reflexión sobre el pensamiento de Yacuría en un tiempo fértil del pensamiento político me llevó a ir descubriendo en sus textos no solamente la raíz profunda, radical, impresionante y evidentemente sobria y rigurosa de Zubiri, su antropología, fundamentalmente su filosofía de la historia, fundamentalmente, también su metafísica, por supuesto, pero sobre todo esa rama, digamos, antropológica de la filosofía de Zubiri. Encontré, aparte de esa fidelidad zubiriana, encontré un desarrollo propio, genuinamente propio, del propio Yacuría, que estaba, desde mi punto de vista, a la altura de todo ese gran pensamiento europeo y norteamericano que acabo de mencionar. Y además, digamos, desde una deconstrucción de los elementos políticos, digamos, que intentaban justificar sistemas económicos y políticos, digamos, de esos tiempos, verdaderamente radical, verdaderamente profundo, y que aportaba, creo que, algo distinto y distante de ese pensamiento europeo y ese pensamiento americano, norteamericano en este caso, perdón, digamos, que tenía mucho que aportar, mucho que ofrecer. Esa es la génesis, un poquito de por qué me puse a estructurar y de alguna manera a escribir posteriormente, aprovechando, por cierto, la pandemia, que nos ha pasado a muchos escribir en la pandemia, ¿no? Poner en orden las ideas que yo había ido recogiendo durante muchos años de mis lecturas de los textos de Ignacio Yacuría, ¿no? ¿Cómo estructuré el texto? Bueno, pues tiene tres partes bien claras. Una primera que denomino la geografía intelectual de Yacuría, no la biografía, sino la geografía intelectual, porque hay 4 momentos y lugares y espacios en los cuales Yacuría, digamos, primero aprende, ¿no? Está formándose su pensamiento, y son 4 lugares, digamos, que filosóficamente, vamos a llamarlo, estelares en su devenir, digamos, del filosofar, ¿no? El primero, evidentemente, su formación clásica, escolástica en Quito, humanística y filosófica, es previo al Concilio Vaticano II, es una formación, digamos, al estilo clásico, neoescolástico, como hemos comentado, pero de la cual aprende, por así decirlo, o retoma 2 elementos fundamentales. El concepto de realidad, que ya está en Aristóteles, y él lo lee muy bien, muy profundamente, y el concepto de horizonte de nihilidad, que lo toma de la obra o del pensamiento de Tomás de Aquino, ¿no? Eso va a estar muy presente en ese primer tiempo de formación. Llega a Innsbruck, se encuentra con la teología existencialista de Rahner, ni más ni menos, como respuesta cristiana o de la teología cristiana al ímpetu del pensamiento de Heidegger, ni más ni menos, ¿no? Y ahí, evidentemente, Yacuría se confronta con los grandes problemas de su tiempo, ¿no? Esos problemas epocales, que también diría Ernst Bloch, ¿no? Por supuesto, el problema de la nihilidad, el problema del ser para la muerte de Heidegger, ¿no? El problema de la técnica, ¿no? También después desarrollado por la Escuela de Frankfurt, ¿no? Para él también muy importante por la lectura que hizo y los cursos que luego impartió en El Salvador sobre Marcuse y ese hombre unidimensional, ¿no? Esa técnica como elemento, digamos, de deshumanización del ser humano, ¿no?
Europa, digamos, le confronta con las cuestiones fundamentales que el pensamiento filosófico había desarrollado en los años 30, 40 y 50, cuando él está o llega, digamos, a Innsbruck. Y finalmente llega a Madrid. Y en Madrid se encuentra con el potente arsenal filosófico, ni más ni menos que de Xavier Zubiri, que en ese momento acababa de publicar sobre la esencia y que de alguna manera conformaba una metafísica y una manera distinta de entender, digamos, la filosofía, que a él le va a valer para construir sus grandes conceptos, sus grandes desarrollos filosóficos y sobre todo una antropología estructural de fondo que va a servir de huella y de base a su pensamiento social y a su pensamiento político, ¿no? Bueno, después ya está El Salvador, obviamente, con toda la carga social y política que esto representa, y yo siempre he dicho que no es lo mismo pensar desde un lugar, digamos, cómodamente establecidos, como vivimos en Madrid, que pensar en El Salvador. Los que hemos estado en El Salvador sabemos que pensar allí es algo distinto, es algo, digamos, acuciante, es algo urgente, es algo, utilizando la terminología de Benjamin, apocalíptico, porque es el hic et nunc, es el aquí y ahora. No puedes demorar el pensamiento, tiene que ser un pensamiento práctico y un pensamiento absolutamente, digamos, imbricado y encarnado en la realidad, digamos, en este caso de El Salvador y de toda América Latina y de los problemas acuciantes de esos tiempos. En la segunda parte de la obra lo que hago es, digamos, cómo, aprovechando toda esa formación y pensamientos, en última instancia Zubiri, la gran clave del asunto, construye su gran concepto que es el ser histórico situacional, ¿no? Para Zubiri, para Ellacuría, tomándolo de Zubiri, la historia no está cerrada, la historia es algo abierto a las posibilidades que se nos abren y ese hacer, digamos, posibilitante es lo que convierte al ser humano en protagonista de la propia historia. El ser humano, frente a las concepciones más idealistas, no es un ser humano que se encuentra de alguna manera determinado por la historia o justificado por la historia, sino que es un ser humano que actúa y hace la historia, construye la historia, ¿no? Este elemento dinámico de la realidad, zubiriana, evidentemente, digamos, trasladado al ámbito de la historia, implica que el ser humano es el actor, ¿no? El actor de esa historia que debe construir a través de esos elementos posibilitantes que habilita la filosofía de Xavier Zubiri. Y ahí, pues, básicamente lo que hago es estudiar tres elementos consecutivos e imbricados que son la forma de la historia, la forma de la sociedad y la forma de la política, ¿no? Son tres elementos, digamos, imbricados y consecutivos, ¿no? La historia se la juega en la sociedad y la sociedad se la juega en la política, ¿no? Es algo muy importante del pensamiento de Ellacuría, ¿no? Y la tercera parte ya, digamos, aterrizo en el concepto que utilizo en el subtítulo del libro, ¿no? El título es una frase de las que utiliza continuamente Ellacuría, es hacerse cargo de la realidad, cargar con la realidad, es algo constante en su obra, con lo cual no tiene mayor misterio digamos, ni mérito por mi parte, pero en el subtítulo, cuando digo sobre la teología política de Ignacio Ellacuría, puede que a alguno le surja algún tipo de sarpullido mental, ¿no? o intelectual, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque el término teología política estaba de alguna manera mancillado. ¿Mancillado por quién? Por Carl Schmitt, evidentemente, ¿no? El gran desarrollador, genial por otra parte, en los años 30, 20 y 30 de la teología política, había sido el genial jurista Carl Schmitt. Genial y nazi, o sea, que cuidado con esto, ¿no? Carl Schmitt, ¿no? Y este término parece que había quedado, digamos, un poquito obsoleto, de alguna manera intocable, ¿no? por todas partes, ¿no? A mí, cuando leía Ellacuría, me encontré con ese texto largo, profundo de la teología política, me llamó mucho la atención. Me llamó la atención no solamente el contenido que leí después, sino el título que Ellacuría hubiera tomado la teología política que yo tenía vinculada a Carl Schmitt, lo hubiera tomado como título propio, ¿no? Y empecé, ya una vez leyéndolo, vi el porqué, ¿no? El porqué, digamos, de ese título y el porqué de no renunciar al título de teología política, ¿no? Hemos de recordar que en los 60 Smith vuelve a la vieja polémica de los años 30 con Peterson sobre las posibilidades de una teología política. Recordemos la teología política, que seguramente arranca desde San Agustín, en el siglo XIX había tenido desarrollos fundamentalmente tradicionalistas, ¿no? El tema de Mestre, el propio Alonso Cortés, etcétera, muy tradicionalistas, y luego eso lo recupera en los años 30, repito, el propio Carl Schmitt. Peterson, ya sabemos, en polémica con Smith, había dejado dicho que la teología política era imposible, ¿no? Desde la religión.
Y en los 60, Smith vuelve a la carga diciendo, digamos, algo muy curioso, y es que la teología política desde el catolicismo quedaba clausurada y cerrada con el Concilio Vaticano II, al admitir la autonomía del orden político, estas cosas del Vaticano II, pero que sí era posible y viable y era deseable a través del cristianismo protestante o evangélico, ¿no? Bien, ¿por qué Ellacuría asume este riesgo, entre comillas, conceptual? Bueno, porque es muy curioso. Europa, mejor vamos a decir, de lo pequeño a lo grande, España, Europa, América Latina. En España, porque son motivos distintos, va a surgir una potentísima teología política en los años 70. ¿Por qué? Porque se está dando la transición hacia la democracia, venimos de una dictadura, y el pensamiento teológico más potente de ese tiempo habla de política y se imbrica en la política. No tenemos tiempo para mencionar nombres, pero muchos de vosotros estaréis ya elucubrando nombres muy potentes de la teología española de los años 70, y aquí también tenemos un gran representante, evidentemente, que hablan de política. Europa, Metz habla de política y de teología política muy distinta, evidentemente, a la de Smith, y muy distinta a las decimonónicas, digamos, tradicionalistas del siglo XIX. Habla de la política desde, evidentemente, el pensamiento de Walter Benjamin, ¿no? Con lo cual hace teología política. Y recordemos, América Latina se está abriendo a la teología de la liberación, que es una teología política. Ahí tenemos la teología de lo político de Claude Bisboff, años 70, tenemos las cristologías políticas de John Sobrino, también del propio Leonardo Boff. En definitiva, la teología política habla de política. Y Ellacuría, ¿qué nos dice? ¿Y por qué asume ese riesgo, vamos a llamarlo intelectual o conceptual? Pues porque él entiende que, como he dicho antes, historia, sociedad, política. La historia, que está abierta, es posibilitante y, por tanto, de alguna manera es el ser humano el que actúa y el que crea esa historia, digamos, se la juega en lo social. Y la social, a su vez, se lo juega uno en lo político, ¿no? Con lo cual, todo lo histórico es social, y todo lo social, por fuerza o por forzosidad, utilizando el lenguaje zubiano, es esencialmente político. Así que la propia revelación cristiana, que es una religión histórica, esencialmente histórica, por fuerza tiene que ser social y por fuerza tiene que ser política. Con lo cual, por ese argumento, digamos, interno, Ellacuría asume el riesgo, entre comillas, digamos, de titular a esa obra larga y profunda que es la teología política. Y hay en esa tercera parte desarrollo esa teología política, primero con un desarrollo, es muy curioso, que son como 3 partes, ¿no? Y empieza hablando de la secularización. Es muy curioso. El año 73, cuando surge, si no me equivoco, 73. Ese texto, en España, Europa quizás algo más, pero en España o en Europa, o en América Latina, todavía no existía un problema sociológico de secularización, que existió después en el 80, 90 y en la actualidad. Sin embargo, él arranca de ahí, ¿no? Existía la famosa teoría secular de Cox, etcétera, pero no existía un problema de secularización todavía, ¿no? Después, evidentemente, sí, ¿no? Arranca un largo excurso sobre la secularización. Continúa con una reflexión, digamos, tripartita, ¿no? La revelación en la historia y como historia, la misión política de Jesús de Nazaret y la misión política de la Iglesia, ¿no? Para culminar con un también largo discurso acerca de la violencia, centrándose mucho en la violencia estructural, ¿no? Bien, con lo cual, en esas 3 partes lo que intento es, en primer lugar, fundamentar desde dónde piensa Ellacuría, con qué principios filosóficos genera toda la potencialidad política de su pensamiento. En segundo lugar, cuál es la clave de ese pensamiento, que es la construcción teórica de ese ser histórico situacional, que es la clave de todo su pensamiento antropológico, social y político, y finalmente cómo esto queda vertido a ese pensamiento político y la aportación que hace desde la ética del mal común, no del bien común, sino del mal común, y en definitiva toda su reflexión sobre lo que la filosofía política tiene que hacer, que es reflexionar sobre el poder y la legitimidad. Y Ellacuría, entre líneas, no titula ninguno de sus textos como acerca del poder, acerca de la legitimidad, pero todos sus textos están constantemente hablando de el poder y de la legitimidad, con lo cual es una filosofía política. Es decir, no solamente es una mera ética, una mera filosofía social, no.
en Ellacuría hay un desarrollo potentísimo de una filosofía política. Y en el contexto, y acabo ya con esto, en el contexto de ese tiempo lúcido, realmente floreciente de la filosofía política en Europa y en Estados Unidos, hay que decir que el pensamiento de Ellacuría, y en mi libro lo confronto con varios autores, tiene mucho que decir de manera crítica, de manera deconstructiva, pero también de manera propositiva a ese pensamiento contemporáneo que no queda reducido al contractualismo, a las teorías liberales, a las teorías incluso de otro tipo, sino que Ellacuría creo que pone en solfa de alguna manera buena parte de ese pensamiento político, aportando evidentemente su propia construcción al entramado político y social y por tanto histórico, que es la clave del pensamiento de Ellacuría. Con lo cual, hace 33 años perdimos no solamente a un gran pensador, a un gran filósofo, no solamente mataron a una persona, a un rector, a un jesuita, sino que mataron una forma de pensamiento que, pues, muchos de los que estamos aquí, muchos de los que estamos en esta mesa, pues intentamos seguir y desarrollar, no digamos, por un sentimiento de pena, no, porque realmente hay un pensamiento de una profundidad y de un alcance en el mundo contemporáneo, creo que evidentemente muy importante. Yo me he dedicado a lo mío, que es la parte, digamos, Marcela se dedica a otras cosas mucho más profundas y sabias que las mías, pero en mi campo, desde luego, Ellacuría tiene y tendrá mucho que decir. Muchísimas gracias. Perdón. Bueno, pues muchas gracias por estar todos y todas aquí. Este es el primer trabajo que he tenido la oportunidad de que sea publicado con una editorial de prestigio como Editorial Herder. Y bueno, yo tengo relativamente poco tiempo de estar en contacto con Ignacio Ellacuría, porque mi carrera también tiene muy poquito tiempo. Yo empecé a acercarme a Ellacuría, siguiendo un poquito el orden expositivo que compartió Javier. Yo me empecé a acercar a Ellacuría fundamentalmente cuando yo estaba estudiando mi doctorado en filosofía. La UCA siempre ha tenido tradición de difundir el pensamiento de Ellacuría, sobre todo en sus estudiantes de licenciatura. Sin embargo, cuando yo estaba en el doctorado me di cuenta de algo que cuando llevé esa asignatura, que así se llama, Filosofía de la Realidad Histórica, yo me recordaba que había sido bastante difícil llevar la asignatura y me había costado un montón entender qué era eso de la realidad histórica. Y ya en la etapa del doctorado, cuando estaba definiendo mi anteproyecto de tesis, yo estaba recordando ciertos puntos, por alguna razón me volví a topar con filosofía de la realidad histórica y estaba recordando precisamente la gran dificultad que supuso para mí la lectura del libro. Y empecé a investigar un poco acerca de la obra y empecé a investigar más sistemáticamente sobre quién era Ellacuría. Y bueno, me topé con ciertos hallazgos bastante interesantes acerca de la obra. Me topé con que no era una obra terminada, que faltaban capítulos que él iba a escribir después y que no solamente era que estos capítulos hubieran quedado simplemente incompletos, sino que el proceso de maduración y de evolución del pensamiento de Ellacuría le llevó naturalmente, como es parte del movimiento mismo del filosofar, a tocar otros temas que aparecen no solamente en Filosofía de la Realidad Histórica, que era su único libro sobre filosofía, sino también en sus escritos políticos y en sus escritos teológicos. Y un poco y a partir de ahí fue que empecé a pensar en este proyecto de seguirle la pista,
de para dónde iba Ellacuría hacia el final de sus días, que es un poco sobre lo que versa mi tesis doctoral. Y bueno, para el año 2020, o sea, todo este proceso de hecho culminó en 2019, cuando ya me doctoré, y para 2020 recibí la invitación para participar en esta colección de Herder. Y pues acepté y me la pasé durante la pandemia y durante 2021 escribiendo este librito, retomando muchos de los hallazgos que encontré en el proceso de investigación de mi tesis doctoral. Lo que puedo decir de manera muy sintética es que Ignacio Ellacuría es un filósofo que cuando uno se empieza a acercar a él, porque me empecé a acercar a él más por una curiosidad intelectual, lo que puedo decir es que es un filósofo que no lo deja a uno indiferente. Y que si uno se toma el tiempo y el trabajo, porque no es nada fácil leerlo, de entrar sistemáticamente por sus textos, es un filósofo que también le cambia a uno la forma de ver el mundo. Que de alguna manera puedo decir que es alguien que cambia vidas. Inclusive ya más de 30 años de haber fallecido. Yo tengo 33 años, yo nací el año que mataron al padre Ellacuría. Y a veces, porque ese era un poco el reto de escribir este libro, cuando me invitaron a participar en la colección de Herder, el reto era, bueno, tú no conociste a Ellacuría, porque él falleció cuando estaba muy pequeña. Y mucha gente tampoco lo conoció porque muchos jóvenes, muchos adultos nacieron ya después de que él había fallecido. Sumándole a esto, que muchos no llegamos a conocer a Ellacuría, sumándole a esto que en muchos círculos intelectuales se considera que Ellacuría es un filósofo menor, y hay quienes no lo consideran un filósofo. Porque es un mero repetidor de Zubiri, que porque nunca publicó una extensa obra sistemática, como podemos encontrar en los grandes filósofos clásicos, a la manera, pensemos, un Hegel, un Kant, que tienen una extensa obra sistemática donde despliegan un gran sistema. Y creo que tiene mucho que ver con su forma peculiar de filosofar. La hipótesis de la que partió mi tesis, y es la hipótesis de la que parte este trabajo, es que la filosofía de Ellacuría es algo que atraviesa toda su obra, no solamente la estrictamente filosófica, sino también su comprensión de lo político, su comprensión de la teología y su comprensión también de la función que tiene la actividad universitaria. Y a su vez también su filosofía no es meramente un compartimento estanco del que deriven puntos de conexión, sino que hay un movimiento de codeterminación de la teología, de la política, de la actividad universitaria, que a su vez enriquece su idea de filosofía y la manera como esta filosofía despliega por decirlo de alguna manera, despliega una explicación articulada de qué es la realidad, qué es la inteligencia, qué es la historia, pero por supuesto toca otros temas mucho más radicales, como el problema de la salvación histórica, el problema del fin de la historia, el problema de la trascendencia histórica, el problema del mal. Entonces, mi intuición era esa, que dejando de lado que Ellacuría no tuviera una obra sistemática porque se ocupaba de muchísimas cosas, fue rector, fue mediador en la guerra civil entre el Estado y la guerrilla,
fue colaborador de Xavier Zubiri por alrededor de 20 años, también trabajó con la Fundación Zubiri, entre otras muchas actividades. Pues claro, el hecho de que él no tenga lo que en sentido académico consideramos que es una obra acabada, que es tener un sistema filosófico, no es un factor determinante para el hecho de que en él podamos encontrar una filosofía. En el trabajo, en el corpus total de Ellacuría, en lo que nos ha quedado de sus escritos, hay una filosofía, hay una idea de filosofía, hay una idea de cuál es el propósito de la filosofía, cuál es su objeto, para qué sirve y a quiénes sirve, que era una de las preocupaciones más grandes de Ellacuría, tanto para su comprensión de la filosofía como de la teología y también de la política. Ellacuría nunca, y pues eso yo creo que es lo que a veces genera mucho resquemor entre algunos círculos académicos bastante puristas. Para Ellacuría la filosofía no es algo neutro, pero tampoco la política ni la teología, y no tienen por qué serlo. No pueden nunca serlo porque son, por decirlo de una manera un poco simplona, son concreciones de la actividad intelectiva de nosotros como especie, que nos permite no solamente sobrevivir, sino también construirnos un mundo, construirnos un sentido y hacernos una historia. Entonces, todas estas ideas son las que de alguna manera he intentado pues consolidar en este libro, porque el reto era, bueno, ¿cómo dar a conocer a Ellacuría a personas que tal vez nunca han escuchado hablar de él, o que sí han escuchado hablar de él por el hecho de que su obra está bastante confinada a círculos muy pequeños, que sus libros no se publican mucho, no se publican mucho fuera del Salvador. Pronto va a haber un esfuerzo, pues ya hay un esfuerzo por difundirlo más aquí en España. Pues, ¿cómo darlo a conocer? O a alguien o alguien que no sabe de filosofía o que está interesado en filosofía y que ha empezado a leer por cuenta propia. ¿Cómo llevamos Ellacuría a más personas? Porque esa es también uno de los propósitos que Ellacuría deja consignado en uno de sus textitos más famosos, que es de 1976, lo pueden encontrar en línea, se llama Filosofía para qué. La filosofía para Ellacuría ciertamente es algo que parte de la actividad universitaria, efectivamente, pero no se limita a ello, porque la filosofía tiene una función intelectual, produce un cierto tipo de conocimiento, nos ayuda a entender la realidad, a darle algún sentido, pero también tiene una función que le llama una función liberadora, una función desideologizadora. La filosofía, en la medida en que nos ayuda a comprender el mundo, a explicárnoslo, también nos ayuda a desenmascarar ciertas intenciones que también comprende la producción misma de saberes, que comprende ciertos discursos políticos, ciertas comprensiones de la historia, ciertas interpretaciones religiosas de la realidad, etcétera. La filosofía tiene una función eminentemente práctica. Por eso, en el libro, llegando ya más concretamente a qué es lo que se puede encontrar en él, el libro está compuesto por 4 grandes partes. Un poco con esta intención más de intentar compartir, bueno, ¿quién es Ellacuría? Para quienes nunca lo conocimos. ¿Cómo entendía él la filosofía? ¿Cuál era su objeto filosófico? ¿Y cómo conecta esta idea de filosofía y ese objeto filosófico con los grandes problemas, con las grandes preocupaciones que Ellacuría tuvo en vida? Y que siguen siendo preocupaciones reales, ¿no? En la primera parte se puede encontrar, sobre todo en la introducción, que es un esfuerzo por esbozar una imagen
de la persona de Ellacuría a través de sus textos, a través de lo que él deja escrito, a través de ciertos testimonios que, bueno, personas como Juan José Tamayo, como Héctor Samur, pues que ya lamentablemente no está con nosotros, John Sobrino, y otras personas más que los conocieron, pues, y que en su momento me compartieron sus testimonios sobre quién era él como persona. Entonces, el esfuerzo que presento en la introducción es hacer una imagen de él como persona. Y cómo esta persona tiene ciertas preocupaciones que le llevan a que su desarrollo y su evolución intelectual dé como fruto esta idea de filosofía y estos conceptos, esta idea de la politicidad de la filosofía, esta idea de también la función política, del carácter político que tiene la teología, y que no hay una desconexión radical entre la filosofía, la teología, la política, la ciencia y la actividad académica. Ya en el primer capítulo hay un despliegue de 3 momentos que comprenden 3 aspectos de cómo Ellacuría entiende la filosofía y cómo lo explica él en algunos de sus textos. Claro, evidentemente, si alguien que ha leído a Zubiri me puede decir, sí, pero es que suena parecido a lo de Zubiri. Sí, evidentemente. Suena muy parecido a lo de Zubiri, pero la interpretación que Ellacuría hace de esta idea de filosofía que tiene un triple aspecto de ser una forma de saber, una forma de vida, y luego dice Zubiri, también es un principio rector del mundo y de la vida. En Ellacuría encontramos en el tercer momento el carácter más estrictamente político de la actividad filosófica. ¿Por qué? Porque el sentido que tiene en el mundo y la vida tiene todo que ver con nuestra vida social, nuestra vida histórica, y son eminentemente realidades políticas. Y son realidades políticas que implican una opción preferencial, sea una opción preferencial por el status quo o una opción preferencial por la liberación. En un segundo momento, o en el segundo capítulo, estos 3 aspectos que intento sistematizar a partir de los textos de Ignacio Ellacuría, llevan el segundo capítulo a explicar qué es esto de la realidad histórica, porque cuando Ellacuría si uno lee sus escritos políticos y muchos de sus textos teológicos, va a notar que aparece mucho ese famoso concepto, la realidad histórica. La historia como lugar de revelación. Pero yo me recuerdo que me lo preguntaba cuando estaba estudiando la licenciatura, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Y esto qué es? El segundo capítulo intenta hacer una reconstrucción de cómo entiende Ellacuría este concepto de la realidad histórica y por qué en la realidad histórica se da esa liberación, ese enriquecimiento de la realidad, porque es a partir de esta idea de que la realidad histórica es donde la realidad es más rica, dice él, más suya, más plena. ¿Por qué es esto el lugar de liberación y qué tiene que ver eso con el problema de la liberación y de la opresión? Un gran problema que recorre, de hecho, buena parte de los escritos de Ignacio Ellacuría, sobre todo a partir de su maduración, ¿no? Bueno, porque, y esto en este punto yo conecto con el tercer capítulo con un problema que es fundamental y es el problema del mal, el problema de la civilización del capital, que es un concepto que aparece ya a fines si no me recuerdo mal, a fines de los 70s en la obra de Ellacuría, pero que tiene mucho más eco en podríamos decir, este testamento muy profético que se llama Utopía y Profetismo. Y también en su último discurso, cuando obtuvo el premio por la Fundación Comín, creo que
11 o 13, el 11 de noviembre creo, del 89. Un poco antes. Sí. Un poquito antes, ¿verdad? Él habla de la necesidad de transformar las estructuras de este mundo, porque el hecho de que se hayan dado, como un ejemplo muy emblemático, esta guerra de 12 años, la guerra civil en El Salvador, pero también otros conflictos en América Latina, en los 60, 70, 80, para Ellacuría eran síntoma de que el mundo en el que vivimos, pues es un mundo que está empecatado, que está traspasado por un mal histórico, un mal estructural, que que da a luz conflictividad y que da a luz mucha muerte, sea de manera inmediata o sea de manera sistemática, a partir de la configuración de una forma de vida desigual, sobre todo para las grandes mayorías del planeta. Entonces, ¿qué tiene que ver la realidad histórica con el problema del mal? Bueno, porque si la realidad histórica es lo que es y llega a ser esa forma más rica, más plena, más liberadora de formas de realidad, bueno, frente al problema del mal nos estamos encontrando con un empobrecimiento de la realidad, un empobrecimiento que se concreta en la destrucción de la casa común, pero también en la deshumanización de los individuos y de las sociedades, y en la configuración de un sistema represivo y opresivo a nivel económico, a nivel político, a nivel de uso de las fuerzas de seguridad, que es algo que hemos visto en América Latina, pero también en Europa durante el siglo XX. Y para Ignacio Ellacuría, pues la filosofía, pero también su teología y su política, su visión política, le llevan a pensar cuál es la alternativa para esta forma de vida. Y él propondrá la civilización de la pobreza, pero no porque hablemos de la pauperización de la humanidad, sino como una civilización que es el polo dialécticamente opuesto a esta civilización que busca únicamente la acumulación ilimitada de capital por encima de las vidas humanas. Y pues un poco el esfuerzo es presentar una visión, digamos, una visión de conjunto de esos aspectos del pensamiento de Ellacuría que son los más emblemáticos y los que más le pueden dar pistas al lector para cuando llegue el momento en que se quiera aproximar directamente al pensamiento de Ellacuría, ya pueda poseer algunas claves de lectura. Y bueno, y a lo mejor dejarse atrapar por Ellacuría, que cuando uno supera la dificultad de las lecturas iniciales, es un pensador muy cautivador, es muy atrapante, y es muy difícil no dejar, digámoslo así, que se le meta a uno en el corazón, que se le meta a uno en la mente. Y yo creo, y con esto quiero cerrar, yo creo que en personas como Ellacuría uno encuentra, y creo que es lo más fascinante de conocerlo de cerca, encuentra uno un modelo personal y un modelo ético. No porque haya sido una persona perfecta, porque como todos, pues era una persona también complicada, ¿no? Sino porque en personas como él vemos que es posible vivir una vida al servicio de la verdad y al servicio de la liberación, y también una vida que se lleva con mucha valentía, porque Ignacio Ellacuría tuvo la posibilidad de irse antes de que el ejército llegara a la UCA ese 16 de noviembre. Pero decidió no hacerlo. Sea como dice en algún momento, lo dijo Rodolfo Cardenal, quizá porque no lo vio venir o porque calculó mal, el punto es que decidió no irse. Y a mi juicio, eso dice mucho. Y un poco, pues, lo que a mí me ha interesado es transmitir eso,
compartir eso en este libro. Y pues para quienes en su momento tengan la oportunidad de leerlo, pues yo espero que a lo mejor les guste, a lo mejor les atrape y se quieran quedar leyendo Ellacuría. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar fe de lo que estos 3 libros son, sobre todo el de Javier López y el de Marcela Brito. Yo, que los he leído de principio a fin, destaco 3 características. La primera, un rigor en el análisis. No simplifican, no banalizan, no leen solo los titulares o los capítulos, sino que van al fondo del pensamiento de Ellacuría. Fundamentalmente el pensamiento filosófico y político, pero muy imbricado, como han dicho, con el pensamiento teológico. El segundo valor que yo percibo en estos libros es que, tratándose de cuestiones complejas y difíciles para el común de las personas que no se han aproximado a estos temas, yo creo que el relato que hacen, el estilo, es totalmente asequible, sin por ello simplificar ni banalizar ese pensamiento. Y el tercero, que yo creo que es una de las claves fundamentales en todo libro o en toda monografía sobre un autor o una autora que estamos estudiando, es interesar, inquietar y motivar a la lectura de Ignacio Ellacuría, pero no solamente por un simple conocimiento teórico o por un simple saber intelectual, sino orientando a ver cómo Ellacuría puede ser luminaria para los problemas de nuestro tiempo. Y dicho esto, en el breve tiempo de que dispongo, porque me han dicho que sí o sí a las 8:20 tenemos que terminar, ya que hay personas trabajadoras que tienen su momento de salida. Primero, ratifico en mi persona lo que ha dicho Marcela Brito de Ellacuría. Ellacuría cambia el modo de pensar y cambia la forma de vida. Y en mi caso así fue. Mi primer encuentro con Ignacio Ellacuría tiene lugar el año 1979, 10 años antes de que naciera Marcela. Y el encuentro con Ellacuría me llevó a cambiar el horizonte teológico en el que yo me movía. Yo me encontraba cómodamente instalado en la teología moderna. Y la preocupación fundamental era cómo hacer creíble el cristianismo a las personas no creyentes en un mundo secularizado. Era cómo hacer compatible la razón y la religión, la revelación y el pensamiento. Y claro, cuando yo me encuentro con Ellacuría y tengo unos contactos muy intensos en Madrid, él viene precisamente para organizar un colectivo de teólogos que pudiéramos influir en la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano, que se celebró en Puebla de Los Ángeles, en México, y claro, prohíben los obispos, ya entonces estaba al frente de la conferencia episcopal López Trujillo, y prohíben los obispos que asistan los teólogos a las reuniones. Pero clandestinamente se conforman colectivos de teólogos y de teólogas en distintos lugares. Y viene aquí Ignacio Ellacuría a conformar un grupo de teólogos, tengo que decirlo en singular porque en ese momento no convocó a teólogas, y nos plantea las aportaciones que nosotros podríamos llevar a cabo u ofrecer a la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano. Y a mí eso me cambia totalmente de contexto de la manera de pensar. Entonces yo, instalado cómodamente, como he dicho, en esa teología moderna, que no creaba ningún problema, ninguna contradicción de carácter social, pues doy el paso hacia la teología de la liberación. La teología de la liberación que va a plantear, no ajenamente al problema de la filosofía, de la comprensión, religión y razón, pero sí fundamentalmente la relación entre religión y justicia. Entonces ese es el marco que a mí me cambia totalmente
mi propia geografía intelectual, incluso académica, ¿no? Pero al mismo tiempo también, siguiendo la expresión de Marcela, que me parece de una sugerencia extraordinaria, me cambia la vida. Yo tengo una vida relativamente tranquila, sin grandes agobios, sin grandes preocupaciones sociales, más bien en el ámbito cultural, entre comillas, y es cuando a mí esa forma de vida de Ellacuría, que es una forma de vida arriesgada, porque claro, Ignacio Ellacuría podía haber sido uno de los grandes catedráticos de las grandes universidades europeas, pero con una competencia como cualquiera de los otros pensadores, filósofos, politólogos o teólogas de ese momento, ¿no? Y sin embargo, cambia de vida y se ubica y se mantiene después de ya pues muchos años, pero sabiendo que corría el riesgo, y yo, sin correr ningún tipo de riesgo, cambio de lugar social. ¿Por qué? Porque evidentemente la manera de pensar está condicionada por el lugar donde te encuentras, ¿no? Y a partir de ahí caminamos durante 10 años, Ignacio Ellacuría y yo le invito a los congresos de teología, él participa en el primer congreso de teología que se celebra en la Fundación Pablo VI el año 81 y pronuncia una conferencia magistral en Los pobres como lugar teológico en América Latina. Sigue viniendo a los congresos, el último del año 1988, donde yo le pido una conferencia que se va a convertir en el testamento vital, podríamos decir, de Ignacio Ellacuría, que era Utopía y Profetismo en América Latina. Es un texto que después va a ir desarrollando de manera amplia y que yo he trabajado profundamente. Y el último encuentro que yo mantengo con Ignacio Ellacuría va a ser el 10 o el 11 de noviembre de 1989. La editorial Cristiandad le había encargado a él y a John Sobrino la publicación de un libro titulado Mysterium Liberationis, conceptos fundamentales de la teología de la liberación, que yo creo que para ese momento es la mejor obra y la más completa sobre el tema, ¿no? Ha fallecido el director de la editorial, don Manuel Salmiguel, y la heredera es una hermana totalmente analfabeta, y no la estoy insultando, y bueno, pues queremos saber qué pasa con ese libro, porque ya lo había entregado al editor. Y él, en una comida en el Centro Cultural Maestro Alonso, cerca de la Plaza de Toros, el hermano vivía en la calle Guadalupe y le resultaba muy fácil que comiéramos juntos. Me dice, te doy mis poderes, y además me lo firmó, para recuperar ese libro. Efectivamente, yo hablo con la hermana para pedir que, bueno, que si no publican el libro me lo tiene que devolver para publicarlo en otra editorial, y ella se niega. Dice, entregamos al padre Sobrino y al padre Ellacuría 100.000 pesetas y esas 100.000 pesetas nos las tiene que devolver. Claro, yo le dije, pero señora, es que tenga usted en cuenta que esas 100.000 pesetas están más que gastadas. Tuvieron que buscar pues una estructura organizativa, tuvieron que escribir a cantidad de personas, creo que somos los colaboradores 70 de este, y entonces pues me dijo que no. Al final recuperamos el libro. ¿Cómo se recuperó? Pues lo podría decir claramente, porque ya ha prescrito el delito, pero realmente prefiero dejarlo en stand-by, ¿no? Efectivamente, recuperamos ese libro y lo entregamos a la editorial Trota. Es un libro que tuvo un impacto extraordinario, se publicó en numerosísimas lenguas, y creo que es la obra más completa de estos dos teólogos. A partir de ahí yo ya participo en estos 33 años en los diferentes congresos que se van a celebrar con motivo de las sucesivas efemérides de Ignacio Ellacuría. Creo que el primero es el año 2005, un congreso sobre Zubiri en El Salvador, curiosamente, pero bueno,
no tiene por qué sorprender si hubieran estado en ese congreso. Y ahí es donde nos conocimos José Manuel Romero y yo. Y después ya voy a asistir prácticamente todos los años a dictar algunos cursos en filosofía fundamentalmente y a tener pues algunas actividades con los más importantes pensadores y creadores de una filosofía latinoamericana made en El Salvador, ¿no? Y ya después participo en el Congreso del 25 aniversario, 2014, y el último, el 2019, en noviembre de 2019, con motivo del 30 aniversario. Y este es el origen del libro que les quiero presentar, Ignacio Ellacuría, 30 años después. Es un compendio, es un libro que recoge las 39 o 40 conferencias de los participantes en ese congreso pertenecientes a diferentes países, concretamente a la región centroamericana, a México, a Colombia y a España. Y ahí, pues, todos estos congresistas ofrecen sus reflexiones sobre los aportes de la obra de Ignacio Ellacuría en todos los campos. Porque yo creo que si algo caracteriza a Ignacio Ellacuría es que es capaz de articular de manera correcta una serie de campos que difícilmente pueden ser cultivados de manera global por una sola persona. Y ahí las reflexiones son sobre el campo filosófico, el teológico, el político, los derechos humanos y, cuidado, un tema que para mí es clave, las ciencias sociales. La aportación que hace Ignacio Ellacuría a las ciencias sociales es realmente excelente. El libro se prepara y se trabaja recogiendo todas y cada una de las conferencias, con la última de John Sobrino, sí, que es realmente una maravilla, donde define a Ignacio Ellacuría como la gran iluminaria y la gran antorcha para el futuro. Y el editor, realmente el editor, tengo que decirlo, de este libro es Héctor Samur. Héctor Samur, que era catedrático de filosofía, fue director del departamento durante mucho tiempo y posiblemente el mejor comentarista de Ellacuría, pero yo le defino como comentarista creativo. No es el comentarista discipular que hace simple exégesis o que hace simples comentarios, sino que es un comentarista que profundiza. Y en el texto que escribí con motivo de su fallecimiento comparaba a el Héctor Samur como comentarista creativo de Ellacuría con los grandes comentaristas medievales de la obra de Aristóteles. ¿Pero por qué? Porque tiene ese componente creativo y sobre todo porque no analiza aséptica y neutralmente y históricamente a Ellacuría, sino que lo sitúa en el contexto en que él vive y en el contexto actual para intentar ver en qué medida es luminoso y es guía para los grandes problemas sociales, políticos y económicos de nuestro tiempo. La verdad es que a Teto y a mí, Teto era el nombre familiar, amical, pues el que nos unió realmente en una amistad extraordinaria durante 20 años fue Ignacio Ellacuría. Él falleció, bueno, no digo que repentinamente, pero bueno, pues más pronto de lo que esperábamos, en febrero, 10 o el 12 de febrero de 2022, y bueno, pues quiero hacer también una memoria y un recuerdo de esta persona a la que dedicaremos un día, el 21 o el 22 de noviembre, con motivo del gran evento que vamos a hacer sobre la obra de Ellacuría en El Salvador. Esta obra tiene 4 partes. Está muy bien estructurada. Yo me incorporo a la obra cuando ya está prácticamente elaborada y me pide Héctor
si quiero echarle un vistazo, si como estoy más acostumbrado pues a la preparación de textos y a la edición de textos, me pide que si quiero escribir la introducción, si quiero hacer alguna corrección, etcétera, etcétera. Y si consigo una editorial que lo publicara. Claro, ahí no tenía ningún problema, porque yo soy el director de la colección Diáspora de Tirant lo Blanc, ¿no? Y no es que le fuera a decir a Tirant lo Blanc, si no me publicas el libro, renuncio a ser director de la editorial, ¿no? Pero claro, cuando la editorial ve este volumen que tiene 634 páginas, me dice, ¿tú avalas? Digo, bueno, depende de lo que entiendas por avalar, ¿no? Y efectivamente yo digo, el aval mío es que lo voy a difundir urbi et orbi. Y bueno, pero claro, yo tenía mucho miedo de que este volumen tuviera un poco éxito, porque no es una figura, como he dicho al principio, muy conocida en América, en España, y muy poco conocida en Europa. Y realmente me acaba de comunicar Marcela que le han dicho de la editorial que el libro está agotado, con lo cual yo ya me he convertido en una balista para todo aquello que quiera presentar a la editorial. La estructura del libro, y no me entretengo más que en enumerar los ejes temáticos, es cuádruple, pero además está muy bien conformado. La primera parte es el pensamiento de Ellacuría, génesis y evolución, dimensiones y diálogo con la filosofía actual. Y aquí el texto que realmente marca la pauta es el de Marcela Brito, génesis y evolución de la categoría de realidad histórica en Ignacio Ellacuría. Y puedo decirles que esas dudas y esas incomprensiones que Marcela tenía al principio sobre esta categoría tan potente en Ignacio Ellacuría, las supera y las consigue sobradamente. El segundo gran eje temático es crítica a las ideologías, descolonización y liberación desde el pensamiento de Ignacio Ellacuría. Y aquí quien realmente va a presidir este segundo eje va a ser José Manuel Romero, con un excelente artículo titulado La actualidad de la historización. En realidad, lo que hace José Manuel es analizar el método de la historificación de los conceptos ideológicos y políticos en esa confrontación, porque él, yo creo que es una de las personas que mejor ha conseguido entrar en el campo y en el pensamiento de Ellacuría, pero siempre en diálogo con otras tendencias diferentes. Y la segunda parte del texto es un análisis y un diálogo con este gran filósofo, pues yo creo que de la tercera generación de Frankfurt, Alex Honneth, ¿no? Bueno, ahí modestamente tengo yo un artículo que voy a exponer mañana en el Congreso sobre aportación de Ignacio Ellacuría al pensamiento decolonial. El tercer eje, realmente es que es un crecimiento a todos los niveles, cada uno de los ejes, ¿no? El tercer eje es ética, derechos humanos, democracia y universidad en el pensamiento de Ellacuría. Y el cuarto es el pensamiento de Ellacuría frente a la coyuntura actual en América Latina, ¿no? Y bueno, en el tercero, de lo que se trata es precisamente de esa relación o de esa vinculación de la que han hablado Marcela y Javier, pero sobre todo Javier, esa relación de Ignacio Ellacuría con los grandes pensadores de nuestro tiempo. Y el cuarto, como digo, es el pensamiento de Ellacuría frente a la coyuntura actual en América Latina. Y termino, porque bueno, pues el tiempo urge, leyendo un texto que me impresionó desde el primer momento de Ignacio Ellacuría, ¿no? Especialmente luminoso de cara al futuro de la universidad. Cito literalmente: si la revolución no pasa por la universidad,
en el sentido de que no es ella su motor principal, la universidad debe pasar por la revolución, porque revolución y razón no tienen por qué estar en contradicción. Más bien, en las cuestiones históricas de fondo se reclaman y se exigen mutuamente. Y este texto lo completo con otro texto de un autor que no ha sido suficientemente estudiado en la obra de Ellacuría. Yo lo he trabajado a fondo, que es Ernst Bloch. Bueno, pues él en Utopía y Profetismo y en otras muchas obras aborda el pensamiento de Ernst Bloch, ¿no? Y la frase de Ernst Bloch, que yo creo que guía realmente la obra de Ignacio Ellacuría, es: la razón no puede florecer sin esperanza, la esperanza no puede hablar sin razón. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos que vamos a aprovechar, sobre todo pues, para que hagáis vuestras propias reflexiones sin necesidad de que dirijáis vuestras preguntas a nosotros para no dar otra conferencia, ¿no? Pero es muy importante vuestras reacciones y vuestro eco. Sí. Os presentáis, por favor. Una pregunta. Sí. A ver, bueno, lo que habéis dicho, a ver, para mí es conmovedor, gratificante que en el 2022 3 obras reivindicando la persona y la obra de Ellacuría. Yo, cualquiera que vivió aquellas épocas, me parece un impacto. Porque, como habéis dicho, su persona y su palabra nunca dejaban indiferente, nunca dejan indiferente, porque tenía esto que se puede llamar fuerza profética, en el mejor sentido de la palabra profeta, en algunos modos. Cambiar esto. Pero, y como lo veo en la actualidad en estas obras, mi pregunta, así rápida, fácil. Dentro de Ellacuría, Ignacio Ellacuría es un jesuita vasco nacionalizado salvadoreño. Digo, dentro de la Compañía de Jesús, en el momento actual, ¿qué presencia hay en cuanto a publicaciones, en cuanto a actos o congresos dentro de la Compañía de Jesús? No me refiero a sus compañeros de tarea, como González Paus o John Sobrino, que ya... No, me refiero ahora. Ahora en la Compañía de Jesús lleva las riendas y marcan las pautas. ¿Hay algo de vigencia de la persona y el pensamiento de Ignacio Ellacuría? Bueno, yo no soy jesuita y por tanto no puedo responder, y aquí tampoco hay, creo, ningún jesuita, pero a mí me parece que está muy limitada la difusión del pensamiento de Ignacio Ellacuría dentro de los jesuitas, y no porque no haya una corriente de teología de la liberación, una corriente de ubicación eclesial de la Iglesia de los pobres, como era el enfoque de Ellacuría, sino, no sé, hay una cierta pereza, una cierta desidia, pero yo no veo que la Compañía de Jesús esté contribuyendo a dar a conocer la obra, el pensamiento y la vida de Ignacio Ellacuría más allá del ámbito de la UCA, y quizás algunas organizaciones jesuíticas de América Latina pues lo estén haciendo, pero aquí ciertamente en Europa no, o al menos en España. Es mi opinión, pero sin tener un conocimiento completo de la Compañía de Jesús. Yo soy de la misma opinión que Juan José. De hecho, la mayor parte de la difusión que se hace de Ellacuría no la hace la Compañía de Jesús, sino que la hace también Juan José Tamayo, es parte de la Cátedra Latinoamericana de Ignacio Ellacuría, pero esa es una iniciativa de varias universidades que conforman la red AUSJAL, la red de universidades jesuitas en América Latina. Y son académicos, mayormente laicos, de áreas de teología, filosofía, sociología,
los que estamos todos los años trabajando en eventos de difusión, de conmemoración. Anualmente en la UCA tenemos las jornadas Ignacio Ellacuría desde hace ya alrededor de 17 años, que se celebran anualmente, siempre la tercera semana de noviembre. Pero de decir que hay una iniciativa que venga de la compañía, por lo menos que yo tenga memoria, pues podría decir que no. Sí. Tenemos una pregunta quizá más dirigida hacia Javier, pero lo pueden responder los demás. Porque ha dicho que los conceptos de filosofía política de Ellacuría serían poder y legitimidad. Poder, ¿cómo lo entiende? ¿Como potestad, poder de gobierno o como el poder de las posibilidades? No, lo que he dicho es que una filosofía política, que se denomine como política frente a una filosofía social o puramente ética, tiene que ocuparse de los temas centrales que son el poder y la legitimidad. Y lo que he dicho es que Ellacuría no titula ningún texto sobre el poder o sobre la legitimidad, no vamos a encontrar eso en sus escritos, pero en el desarrollo de sus escritos vamos a encontrar una potente filosofía sobre el poder y sobre la legitimidad. También para no confundirlo con un concepto muy zubiriano, el poder de lo real, pero que es un concepto esencialmente metafísico más que práctico o político. En relación con lo anterior, perdón, sí hay que mencionar, porque yo he colaborado con ellos en alguna ocasión, el Centro Cristianismo y Justicia en Barcelona, que sí, claro, con la efusividad de González de Faust, pues sí ha hecho unos cuadernos sobre Ellacuría y su pensamiento, y sí, digamos, tiene alguna publicación, digamos, donde Ellacuría todavía aparece presente, ¿no? Pero digamos, los que lo mencionan están por encima de los 80 años. Entonces. Sí. Sí, bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Hombre, el que podamos presentar simultáneamente 3 libros que han sido publicados con tan poca diferencia de tiempo y nos hemos dejado libros fuera, ¿verdad? Podemos haber incluido alguno más. Hombre, yo creo que es una muy buena noticia y que de alguna manera yo creo que quizá marca, ¿no? un cambio, ¿no? Un cambio de tono, ¿no? Un cambio de época en relación a la recepción y discusión de los textos de Ellacuría. Y yo creo, yo me puedo hacer la idea de que de alguna manera estamos ante el preámbulo de un cambio en la recepción de Ellacuría y sobre todo cuando comience a publicarse en España, ¿verdad? La obra completa de Ellacuría tal como está proyectada. En la editorial Comares de Granada, ese es el proyecto. Y la idea es pues, ir sacando poco a poco toda la obra completa de Ellacuría que está publicada en la editorial de la UCA en El Salvador, una edición muy buena, que es la que manejamos, pero esta publicación en España, pues sí, pero entiendo que dé mayor visibilidad y aporte un material, ¿verdad?, para el trabajo intelectual, para la discusión, ¿verdad?, y para continuar, digamos, reflexionando y trabajando a partir de la publicación. Yo, la verdad que normalmente no soy así, pero ante lo que tenemos aquí en la mesa, pues creo que soy bastante optimista acerca de, ¿verdad?, de un comienzo de una actividad y una recepción de la obra de Ellacuría que yo creo que va a ir. Que así sea, José Manuel. Si no hay ninguna intervención más, sí, por favor. Solamente agradecer este evento, no poder estar mañana, pero es muy grato escuchar una voz profunda que luchó por la liberación con una seriedad, una reflexión potente, con seriedad filosófica, con seriedad teológica, pero también comprometida y un evento como este, en la universidad, pues es muy bueno para los tiempos que corren. Hablar de Ignacio Ellacuría es nuevamente hablar de temas que a veces se ven como trasnochados, pero que son muy vigentes por la situación histórica que estamos viviendo y por una voz necesaria de iluminación. Y yo agradezco este evento que está organizando. Muy bien. Pues nada, muchas gracias.
y nos damos un aplauso a vosotros y a los asistentes.